El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús había de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria del Señor, y los que estaban con él, cuando se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy celebramos el segundo domingo del tiempo de Cuaresma y en el segundo domingo se nos presenta el tema o el Evangelio de la Transfiguración. Siempre los primeros domingos del tiempo de Cuaresma vamos a escuchar el Evangelio de las Tentaciones. Cada año va a ir cambiando según los evangelios. Este año estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. El segundo domingo siempre nos va a presentar el Evangelio de la Transfiguración. Y es muy importante porque a nosotros nos debe de quedar claro hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Si ahorita yo les dijera, bueno, como vinieron si en coche o caminando, van a salir hacia la lateral de la autopista y vamos a caminar, a caminar, a caminar, ¿no? Algunos dirán, sí, está bien, si lo dice el Padre, pues vamos a caminar. Pero yo creo que la mayoría va a decir, bueno, pero ¿a dónde vamos a caminar, no? ¿A dónde vamos, no? Entonces, por eso la liturgia nos propone en el segundo domingo, ¿a dónde vamos? Hacia la transfiguración. ¿A dónde vamos? A configurarnos con Cristo. Porque si empezamos diciendo, hay que hacer penitencia, hay que practicar el ayuno, la limosna, la oración, alguien podrá decir, bueno, ¿con qué sentido? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a intensificar mi oración? ¿Para qué voy a hacer estas prácticas cuaresmales? Entonces, cuando se nos dice el objetivo o la meta, entonces ya clarificamos y vamos desde luego encontrando el sentido hacia dónde vamos y encontrando el sentido a lo que estamos haciendo. Esta transfiguración es para nosotros, desde luego, una configuración. ¿Cuál es el trabajo del demonio? ¿Qué es lo que quiere el demonio? Desfigurarnos. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos el rostro de Dios. Somos el rostro de Cristo. Nosotros somos un don para la otra persona. El Papa Francisco lo decía en un mensaje cuaresmal, no recuerdo si hace 4 años o hace 5 años, decía, cada uno de nosotros somos un don para la otra persona. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Somos el rostro de Dios. Yo en la otra persona no tengo que ver una persona que me molesta, una persona que se equivoca, una persona que no me cae bien. En la otra persona tengo que ver el rostro de Dios. Y cuando veo el rostro de Dios en la otra persona,
las limitaciones, los errores pasan a un segundo término. Pero cuando no veo el rostro de Dios en la otra persona, las limitaciones, las faltas de caridad se nos quedan muy grabadas y muy marcadas, y por eso el rechazo hacia ciertas personas. Ese es el objetivo del demonio. El demonio nos quiere desfigurar. Para esto, el segundo domingo se nos presenta la transfiguración, perdón. Entonces, para poder, desde luego, transfigurarme con Cristo, necesito contemplarlo a Él. Cada año suelo decir el mismo ejemplo. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, una pantalla, pensemos una pantalla de última generación, con toda la tecnología que te puedas imaginar. Llegas a casa, la sacas del empaque, la conectas desde luego. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Porque no llegando, la prendes y empiezas a ver los canales o empiezas a ver las aplicaciones, ¿no? ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? La tienes que configurar primero a la red de internet y después tienes que configurar pues cada una de sus funciones. Si tú no haces esa configuración, muy difícilmente esa pantalla va a servir conforme fue creada. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer que en la pantalla nueva reproduzca lo que nosotros tenemos en nuestro celular, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que vincular, ¿verdad?, el celular con la pantalla. Entonces, para poder reproducir en la pantalla lo que yo tengo en mi celular, tengo que vincular esos dos aparatos. De lo contrario, a lo mejor, aunque me acerque, aunque diga, por favor, funciona, por favor, va a ser muy difícil que cumpla su objetivo. Lo mismo nosotros. Si nosotros no nos vinculamos con Jesús, si nosotros no nos configuramos con Jesús, difícilmente vamos a experimentar la gracia de Dios. Entonces, el primer paso, y por eso nos presenta en el segundo domingo, la configuración. El objetivo del diablo es desfigurarnos. No le gusta la figura que tenemos, no le gusta la imagen que tenemos, porque es la imagen de Cristo, es la imagen de Dios. Entonces el diablo va a tentar, va desde luego a querer desfigurar los que hemos experimentado el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Configurarnos nuevamente con Cristo, vincularnos nuevamente con Cristo. Y para eso están los sacramentos, ¿no? El sacramento de la reconciliación para vincularme con Cristo, pero concretamente el sacramento de la Eucaristía. Cuando comulgo, es ese ejercicio de vinculación. Cuando comulgo, el comulgar significa hacerme uno con aquello que estoy recibiendo. O sea, aquella persona que comulga es una persona que se está haciendo uno con Cristo. Y seguimos manifestando el rostro de Cristo. Seguimos siendo imagen de Cristo. Ahora bien, hoy en la transfiguración dice al inicio del Evangelio que aparece Moisés y Elías conversando con Jesús. Moisés significa la ley y Elías significa los profetas, que están en sintonía o están vinculados con Jesús. Todo el Antiguo Testamento no es algo que ya no sirve. Todo el Antiguo Testamento es preparación hacia Jesús. Por estos dos personajes están hablando con Jesús, porque a nosotros nos están dando a entender que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas es necesario también para conocer a Jesús. Pero dice, o sea, nos habla acerca del sueño. Si pusimos atención en la primera lectura, Abraham experimenta el sueño. El sueño en la Sagrada Escritura significa pecado. Está relacionado con una persona que peca. Es cierto, el que duerme no hace cosas malas, pero tampoco está haciendo cosas buenas. Entonces, cuando escuchemos en la Sagrada Escritura esto, va orientada hacia el pecado,
Abraham pecó. ¿Por qué? Porque dudó de la promesa de Dios. El texto litúrgico, bíblico litúrgico no lo dice, pero si nos vamos al texto en la Sagrada Escritura, Abraham pasó 19 años desde la promesa de la tierra prometida hasta que llega, pasan 19 años. Por eso el texto nos habla de que él duerme. ¿Por qué? Experimenta el pecado, él duda de la voluntad de Dios, él duda de la promesa de Dios. Si pusimos atención al Evangelio, dice que los discípulos estaban como queriendo dormir, es decir, no estaban entendiendo el misterio de la transfiguración, no estaban entendiendo el cielo. Ellos a lo mejor querían ver a un Jesús que no sufriera, que no fuera crucificado. Ellos querían ver a un Jesús triunfante, ¿no? Un Jesús poderoso, un Jesús que aplastara al imperio romano. Por eso como que ellos no entendían esto de que Jesús tenía que morir. Por eso dice, estaban cansados, estaban llenos de sueño. Pero Jesús desde luego es la luz, es el que nos despierta, es el que nos da desde luego la esperanza para seguirnos moviendo y para seguir caminando hacia la configuración con Él. Entonces, cuando nosotros experimentamos esta configuración, podemos decir como Pedro, que a gusto estamos acá. El estar en comunicación en comunión, perdón, el estar en comunicación con Dios nos hace estar a gustos, nos hace estar tranquilos. Tal vez cansados, sí, pero con nuestra conciencia tranquila. Es decir, el que obra bien, el que hace las cosas rectas, el que vive conforme a la verdad, puede estar cansado, pero tiene que estar satisfecho porque ha cumplido con lo que le toca. Una persona que experimenta el pecado, una persona que experimenta la debilidad, el cansancio. Entonces, Pedro nos enseña, ¿no?, que la verdadera comunión con Jesús nos hace estar en paz. Y si no estamos en paz, entonces no estamos haciendo una verdadera comunión. Tal vez estamos dormidos. ¿Cuántos de nosotros venimos a misa dormidos? Y no me refiero a los que están durmiendo, sino me refiero a los que no contemplan la gloria de Dios. El que duerme, desde luego, no peca, dicen algunos, ¿no? Pero tampoco se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, una persona dormida en su fe, una persona que está dormida en su fe, pues no contempla la gloria de Dios, no puede ver a Dios. La transfiguración existe, pero aquel que duerme no puede desde luego ver la gloria de Dios. Hay un signo muy hermoso que los liturgistas lo han cambiado. Muchos de nosotros, cuando nos confirmaron, el obispo o el delegado del obispo nos daba una pequeña palmadita, ¿no?, una cachetada después de la confirmación. Era un signo muy hermoso que ahora los liturgistas lo han cambiado también por otro signo hermoso del saludo de la paz. Pero ¿cuál es el sentido de este saludo? Bueno, te voy a confirmar, ¿no? A partir de hoy tú ya eres responsable de tu fe. Pero si estás dormido, despierta. No puedes estar dormido, porque si estás dormido no vas a ver la gloria de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos que despertar. Tal vez estamos cansados, estamos en el sueño de la mentira, de la lujuria, de la falsedad, del rencor, del resentimiento, de la tristeza, etcétera. Y eso no nos permite ver a Dios. Cuando nosotros despertemos para estar en comunión con Dios, vamos a experimentar esta gloria. Y dice, o cierra el Evangelio, ¿no? Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. No significa que haya estado solo, sino Elías y Moisés se hacen uno en Jesús. Jesús es la plenitud de la ley, es la plenitud de los profetas. Ya no hay nadie más. Entonces, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, ya no hay nadie más. Ya no nos interesa más otra cosa más que o solamente estar con Jesús. Y eso no significa que a partir de ahí ya no me interese la vida o no me interese, por ejemplo, mi trabajo, ¿no? Más bien es buscar, a partir de ahí es buscar a Dios en el prójimo, es buscar el rostro de Dios en la otra persona, es buscar el rostro de Dios en el enfermo,
en el sufriente, en la persona que experimenta la alegría, las enseñanzas, es buscar a Dios en el otro. Ese es el signo del cristiano. Por eso somos cristianos. La segunda lectura, Pablo condena a los que rechazan la cruz. ¿Y cuál es la cruz? La unión con Dios, pero también la unión con el prójimo. Nadie puede decir yo estoy bien con Dios y yo a los demás no les hablo, no me importan los demás, porque eso no sería un cristiano. El cristiano está bien con Dios y está bien con el prójimo. Por eso somos cristianos. Nos ponemos de pie.